Grandes artistas. Piero della Francesca. Piero della Francesca ha sido considerado como uno de los misteriosos personajes del arte occidental. Un pintor de imágenes enigmáticas, plasmadas con una precisión matemática y una visión monumental, pero a menudo extrañas, ambiguas e incluso obsesivas. Fue olvidado durante siglos y juzgado después como un precursor de Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Hoy se le considera igual a ellos. Piero della Francesca nació hacia 1413 en una ciudad llamada entonces Borgo San Sepolcro y hoy solo San Sepolcro. Entonces era, como hoy, un floreciente centro comercial entre Umbría y Toscana. Su padre era curtidor y un afortunado comerciante de lanas. El joven Piero estudió matemáticas preparándose para hacer carrera en el comercio. Sabemos muy poco de su vida. Conocemos las 26 pinturas que han sobrevivido, la mayoría en su lugar de origen. Pero podemos seguir su historia lo suficiente para afirmar que en su adolescencia ya había tomado el camino del arte. Pero San Sepolcro debió de parecerle muy limitado a este joven ambicioso y, como tantos otros, decidió viajar. En primer lugar, Piero fue a Perugia, donde conoció a un conocido pintor local, Domenico Veneziano. Llegaron juntos a Florencia en 1439 para trabajar en la decoración mural de una iglesia hoy destruida. Florencia era entonces la cuna de la cultura. 50 años antes se había producido un renacimiento del clasicismo y en la época de Piero el auge de los estudios y las artes era tan extraordinario que sin duda estimuló al joven artista. Los años siguientes están en blanco para nosotros, pero sabemos que hacia los 30 años Piero volvió a San Sepolcro. Esta fue la primera obra importante de Piero como artista independiente. Sabemos que en 1445 firmó un contrato con una organización, la Compañía, constituida por devotos de Santa María de la Misericordia, y que poseía un oratorio o edificio en las afueras de San Sepolcro dedicado a la atención a los enfermos y a los pobres. Este era el retablo que se encargó para la capilla. La estructura es compleja, porque Piero tuvo que pintarlo sobre el marco de un retablo anterior, y ese marco, sin duda muy elaborado, se ha perdido. Esta reconstrucción muestra todo el trabajo de Piero, los paneles, pero el marco que los unía se perdió. Pero esta obra, el Políptico de la Misericordia, es una unidad. No tanto por el estilo de Piero, que es muy variado, sino por el fondo dorado que da un brillo etéreo y unifica los paneles. Y porque las 5 figuras principales, 4 santos y la Virgen, están situados sobre el mismo escalón de piedra que parece trascender el tiempo y el espacio. El trabajo empezó en 1445 por las 2 figuras de la izquierda. San Sebastián, santo protector contra epidemias y por tanto muy importante para la compañía. San Juan Bautista, retratado de forma radical. La aureola indica santidad, pero la pintó en perspectiva, aunque los años la hayan descolorido. Parece aferrarse a sí mismo con la mirada baja, como concentrándose. Algunos historiadores del arte la consideran como una imagen bastante fanática. Yo creo que es más mística que fanática. Y luego viene la culminación de esta primera fase del trabajo de Piero, el crucificado, elevado respecto a la Virgen, de luto, extendiendo dramáticamente los brazos hacia su hijo, y San Juan Evangelista, que corre con un gesto de entrega hacia su Señor, Maestro y Salvador. Algunos años más tarde, el estilo de Piero se ha tranquilizado. Algunos piensan que la emoción se hace más profunda, y estoy de acuerdo. La pintura se completa con los 2 santos de la derecha. En el extremo derecho está San Bernardino, un santo de Siena, muerto en 1444 y canonizado en 1450. El hecho de que Piero lo pinte con aureola significa que debió crear esta imagen poco después de 1450. Bernardino fue un célebre predicador franciscano que participó en la renovación religiosa de Umbría y Toscana en aquella época.
A su izquierda, San Juan Evangelista, autor del cuarto Evangelio, que con su libro nos dirige a la imagen central. La Virgen no es de tamaño natural, pero al mirarla parece una figura gigante por la manera en que sobresale por encima de sus devotos arrodillados a sus pies. Las mujeres a la derecha, los hombres a la izquierda, son las figuras con las que tanto nosotros como los fieles del siglo XV y el XVI nos identificamos. También nos recuerda que el culto a la Virgen era muy corriente en los siglos XIV y XV. Se calcula que más de un tercio de las iglesias construidas en estos siglos fueron consagradas de una manera u otra a la Virgen. Hacia 1450 la reputación de Piero se extendía, pues recibió un encargo de Sigismundo Pandolfo Malatesta, señor de Rímini. Piero lo pinta a tamaño natural para mostrar al mundo que Sigismundo no era solo el militar afortunado y el déspota que retrataban sus enemigos. Se arrodilla a los pies de su santo patrón, efectivamente enterrado en la capilla en la que se realizó el fresco. El trabajo de Piero como artista es tratar de darle vida a todo esto. La mayor parte de la obra de Piero está en su ciudad natal. Esta obra se pintó hacia 1455, cuando Piero vivía en San Sepolcro. Formaba parte de un retablo mucho mayor para la iglesia de San Sepolcro, Santa María del Lapieve, donde se celebraban todos los bautizos. En el panel central se representa el bautismo de Cristo. Todos los elementos tradicionales están ahí. Los ancianos creyentes de la ciudad de Jerusalén en segundo plano y los nuevos creyentes desnudándose como Jesucristo ante el Bautista y los tres ángeles. El paisaje es local, el de San Sepolcro y el del Valle de los Nogales. El árbol en primer plano es un nogal. Pero hay dos detalles curiosos en esta pintura. El primero es que Jesús y San Juan parecen estar en el lecho de un río seco. En realidad, Piero ha observado con agudeza el fenómeno óptico del reflejo y el ángulo formado por la luz del sol. Recuerda la leyenda del milagro del bautizo de Jesús en el Jordán, cuando las aguas cambiaron de dirección. El segundo detalle es geométrico. Todos los estudiosos han relacionado la composición en la obra de Piero con el gran matemático Euclides. A simple vista es fácil observar esta línea, un eje central que saliendo de la clave del arco baja a través de la paloma, el Espíritu Santo, y sigue por el agua que gotea sobre la cabeza del Cristo y entre sus manos. Todo surge de esa línea que ocupa el centro de la pintura. Esa idea geométrica será la pauta de muchas de las obras de Piero. Ese intenso sentido de la geometría se ve mejor en esta obra, quizá la más extraña, creada hacia 1458. La flagelación de Jesucristo, atado a una columna y azotado por unos lánguidos soldados romanos ante la mirada de Poncio Pilato. En primer plano, tres individuos vestidos como los nobles de la época parecen indiferentes a lo que ocurre. Se han dado numerosas interpretaciones de esta iconografía. La más interesante considera a los tres sujetos diplomáticos relacionados con el conflicto entre la cristiandad y los turcos. Pero el impacto de la pintura es espacial. Es como un gigantesco tablero de ajedrez, con sus piezas y con una perspectiva tan elaborada que se podría reproducir en plano y en alzado, creando así un decorado claustrofóbico en el que se lleva a cabo despreocupadamente un rito brutal. En 1458 Piero llega a Roma para decorar los apartamentos de Pío II, un trabajo que algunas décadas más tarde fue recubierto por Rafael. Pero según nuestros datos, Piero recibe la noticia de la muerte de su madre, por lo que vuelve a San Sepolcro. Parece probable que poco después de la muerte de su madre, Piero comenzara a trabajar en una de sus obras más populares, La Virgen del Parto. Este nombre parece un tanto inapropiado, por cuanto no está dando a luz, aunque evidentemente está embarazada. La obra se encuentra en Monterqui, un pueblecito de montaña a 9 kilómetros de San Sepolcro. Piero la pintó al fresco sobre un retablo ya existente en la iglesia del pueblo, pero fue trasladada a un oscuro edificio escolar y protegida con un panel de cristal de los peregrinos que venían de todo el mundo a verla.
Básicamente se trata de una imagen de la revelación. Los dos ángeles abren las cortinas de cada lado para mostrarla. Lo subraya el gesto de su mano mostrando el vientre. Esto realza la idea de lo que hay en ese vientre y de lo que está por llegar en ese espacio asombroso que Piero ha creado detrás de ella con el palio. El concepto de correspondencias superpuestas queda maravillosamente expresado en los dos ángeles, que son imágenes especulares uno del otro. Sin duda la razón es que Piero utilizó el mismo boceto para ambos ángeles, invirtiéndolo. Lo mismo hizo con los colores de las túnicas y las alas en rojos oscuros y verdes. La imagen central, dominante y dramática, es la abertura que ella señala en su túnica. Hay dos lecturas. La primera es la vaginal, es la abertura por donde nacerá Cristo, pero también puede ser una herida, y es una anticipación de la herida de Cristo en la cruz. En una imagen de nacimiento, la muerte está presente. Pero la Virgen portadora del Niño Dios es un símbolo de esperanza. El mundo se salva por la llegada de Cristo, el camino hacia la redención. Viene gente de todo el mundo para contemplar esta imagen, pero su fuerza crece ante lo que sabemos de la intención original del autor. Cuando estaba en un retablo en una iglesia, participaba en un culto muy desarrollado en Toscana y Umbría en el siglo XIV. Las embarazadas, ante imágenes así, para asegurarse un parto feliz, y las estériles rezaban para ser fértiles y tener hijos. Cuando miramos esta imagen y la comparamos con otras vírgenes de Piero, esta parece más personal, menos convencional, y pensamos que tendría algo que ver con su propia madre y con su estado de ánimo tras su muerte. La Virgen del Parto es quizás el cuadro más personal de Piero, pero pronto sería eclipsado por la obra más ambiciosa de su vida. La obra más espectacular de Piero della Francesca está aquí, en la capilla mayor de la iglesia de San Francisco de Arezzo. Comenzó la obra a mediados de los 50 y sabemos que la terminó en 1466. Es una saga épica al fresco que ocupa las paredes con unas 15 grandes escenas sobre la historia de la verdadera cruz. Fue un encargo de unos ricos comerciantes, los Bacci, pero el planteamiento lo decidieron los franciscanos a cargo de la Iglesia. Desde el principio, Piero impuso su originalidad. Quería experimentar, entre otras cosas, con la técnica del fresco. Tradicionalmente se aplicaba al enlucido húmedo y así lo empezó. Pero restauraciones y limpiezas han demostrado que también empleó pinturas al temple y al óleo por encima del fresco ya seco para darle brillo. Por desgracia, estos frescos se restauraron mal en el siglo XIX, se humedecieron y algunas zonas se han borrado. Pero aún queda lo suficiente para apreciar su perfección. La historia de la Vera Cruz es una epopeya del siglo XIII en la que la cruz es instrumento de salvación y el mito cuenta cómo se pierde, se recupera y se devuelve a Jerusalén. Piero nos cuenta todo esto, pero desde el principio muestra su propia y original visión. Empieza por arriba con algo surgido de su imaginación. Vemos a Adán y Eva ya ancianos comentando con sus hijos las consecuencias del pecado original y cómo la salvación solo puede venir por la cruz. A partir de ahí se desarrolla la epopeya de la búsqueda de la cruz mediante una serie de imágenes. Los historiadores dicen que el público de la época lo comprendía todo, pero para mí resulta una experiencia muy compleja. Los ojos van de izquierda a derecha y viceversa, de arriba a abajo y en diagonal. Creo que aquí ha trabajado la inteligencia lógica de un matemático. Lo que me gusta es cómo se organizan estas juxtaposiciones. Las más llamativas son las dos grandes escenas de batalla, en la parte baja, las más cercanas al espectador. Comienzan en el muro más alejado, con una imagen de Constantino, el primer emperador cristiano, derrotando a los infieles que escapan del río y se pierden en la lejanía. Lo único que hace es mostrarles la cruz. En lugar de emplear la fuerza militar, se produce un milagro. En esta pared, enfrente de la poco bélica escena que hemos visto allí,
Piero crea uno de los cuadros de batalla más extraordinarios del arte italiano. Cada vez que se mira, revela diferentes motivos y facetas. Para empezar, parece que Piero ha pintado 7 u 8 filas de soldados en profundidad. Podría decirse que sobran 3 o 4 filas, pero él quiso transmitir la imagen del caos. En la pintura hay unas imágenes extraordinarias, expresiones de temor, de furia, de humildad, extraños detalles como el de las piernas de la esquina izquierda dobladas sobre una cabeza cortada. Es una de esas obras que parecen al mismo tiempo intensamente personales y universales. Sabemos que Piero pudo ser testigo de la batalla de Anghiari en 1440 entre milaneses y florentinos. Y sabemos que en 1453 el pueblo de San Sepolcro le entregó una ballesta por si tenía que participar en una batalla contra los napolitanos. Esta sensación de claustrofobia y de tumulto puede ser el resultado de una experiencia directa. La auténtica importancia de esta obra, aparte de su ambición, su tamaño, su agitación y su virtuosismo, es que sitúa a Piero della Francesca en la vanguardia del arte italiano y occidental, varios siglos antes de ser apreciado como un genio. Por lo que sabemos, Piero fue soltero y sin hijos. Es un tópico, pero se diría que estaba casado con su arte. En 1459 se entregó este gran edificio al pueblo de San Sepolcro para lugar de reuniones. Y como Piero della Francesca era el artista más notable de la ciudad, se le encargó una obra. Este es el resultado. La mayoría de las obras de arte para estos lugares son representaciones de virtudes cívicas. Pero estamos ante un caso único. Es un tema religioso y de los más difíciles, la resurrección de Cristo, mencionada en los Evangelios, pero no descrita explícitamente. ¿Por qué lo haría Piero? La respuesta más evidente es que retrata a Cristo surgiendo de la tumba, del Santo Sepulcro, que es el nombre de la ciudad a donde, según el mito, se trajeron fragmentos de la tumba de Cristo en el primer o segundo siglo después de su muerte. El planteamiento que Piero hace de la resurrección es personal y original. Nosotros estamos debajo, a 2 metros del extremo inferior, y miramos hacia arriba. Lo primero que vemos son 4 soldados, algunos dormidos. Otros se cubren los ojos, como si no soportase ver lo que vemos nosotros. Luego vemos el Santo Sepulcro. Aquí hay un elemento misterioso, porque no sabemos cómo lo ha logrado. No se ve si la lápida ha sido apartada. Al no mostrar demasiado, Piero conserva el misterio de la resurrección. Por otra parte, nos muestra mucho de Cristo. Una figura musculosa, creíble, como uno de nosotros, aunque mayor que nosotros, mayor que la vida. Y luego hay otro cambio de perspectiva porque al mirar a Cristo nos encontramos a su nivel. Es decir, retrató a Cristo a nuestro mismo nivel, lo que sugiere un hombre real que ha vencido a la muerte en lugar de esas fantasiosas narraciones de un Cristo revoloteando sobre su tumba. Y fíjense en sus ojos. Creo que son lo más extraordinario de esta pintura. Nos miran con una mirada hipnótica. No es la imagen de un dulce salvador, es la cara de alguien que ha pasado 3 días en tinieblas, luchando con la muerte, a quien ha logrado vencer. Por eso sostiene el estandarte con la cruz, símbolo de su triunfo sobre la muerte. A la izquierda vemos árboles sin hojas, mientras que a la derecha son frondosos. A un lado un camino llano y al otro uno más empinado. Es una pintura moral. Hay que elegir entre el camino fácil, que no lleva a ningún lugar, y el camino del esfuerzo, que lleva a la virtud. Creo que esta es la razón de que la pintura se instalara aquí, porque en la sala de al lado se celebraban reuniones y juicios. Piero utiliza la imagen medular de la cristiandad, la resurrección, como una manera práctica de decirle al pueblo, tanto jueces como reos, que es mejor camino el difícil, pero virtuoso.
Esta pintura tiene un bonito epílogo. Se cree que el soldado recostado contra la tumba con los ojos cerrados puede ser el propio Piero, un autorretrato. Nunca lo sabremos, pero creo que es interesante, porque la mayoría de los artistas se retratan con los ojos abiertos, mirando cómo contemplamos su obra. Pero Piero, uno de los personajes más enigmáticos y misteriosos del arte occidental, se retrató con los ojos cerrados. Es irónico pensar que esto es lo más cerca que podemos estar de él. Hacia 1470, Piero hizo un corto viaje a Urbino para realizar un encargo ilustre. Fue llamado a la corte para pintar el retrato de Federico de Montefeltro y de su joven esposa Battista Sforza, que murió en julio de 1472 a los 26 años, tras dar a luz a 8 hijas y por último a un heredero. Se piensa que el retrato de la pareja fue una obra póstuma como homenaje de Federico a su esposa. Es poco habitual encontrar a una mujer a la izquierda del espectador, pues ese era el puesto de honor. Pero así se evitaba mostrar el ojo derecho del duque, que perdió en un torneo en el que también sufrió heridas en la nariz. Los 20 años restantes de su vida, Piero vivió en San Sepolcro. A mediados de los 70, empezó a escribir un tratado de perspectiva. A su muerte, esto le dio más fama que sus pinturas. El trabajo de Piero analizaba las proporciones del cuerpo humano, lo que formaba parte del programa general de estudios del Renacimiento, que veía al hombre como medida de todas las cosas. Pero Piero no era solo un estudioso de fórmulas matemáticas. Su obra demuestra que la verdadera medida es la imaginación humana. Habiendo dedicado su vida a pintar cuadros para otros, Piero terminó su carrera trabajando para su mausoleo familiar. Esta obra, limpiada de una manera tan ruda en el pasado que la superficie quedó dañada, es una natividad. Se ven los pastores en segundo plano y un coro angélico tocando y cantando ante el niño Dios, acostado sobre el manto de su madre. Es una imagen extraña e inconexa, pero alegre, como si Piero se hubiera despojado de sus sombras habituales para una gran celebración, y transportando de nuevo una escena sacra en Tierra Santa a las afueras de San Sepolcro. Piero murió en 1492 y su fama disminuyó rápidamente, en parte porque los grandes genios del Renacimiento hacían su aparición y en parte por encontrarse su obra en lugares tan escondidos. Pero 400 años después su fama floreció. Cézanne y Picasso lo aclamaron. Hoy miles de personas peregrinan hacia Italia en su busca, pero sigue siendo el más enigmático de los grandes artistas.